Hola profesor y compañera, buenas tardes. Este es la fase colaborativa número 3 de enfoque psicoanalítico. Somos el grupo número 1 y está conformado por Diana Caterine Sierra, María Fernanda Traslaviña, Silvia Pilar Ortega y Beatriz Pereira Romero. En esta socialización analizaremos el caso de Arthur Fleck, personaje principal de la película Joker, para comprender cómo los traumas vividos durante la infancia y algunos factores biológicos pueden influir profundamente en la salud mental de una persona. A partir de este caso, relacionaremos las ideas propuestas por Sigmund Freud sobre el origen de los trastornos mentales, especialmente su teoría de las 3 series complementarias que explican cómo diferentes factores interactúan en el desarrollo de una enfermedad mental. El objetivo es mostrar cómo Arthur Fleck pasa de tener un yo debilitado y vulnerable a experimentar una ruptura psicótica, permitiéndonos reflexionar sobre la importancia del entorno, la historia personal y la salud mental en la vida de las personas. Empecemos por la primera serie complementaria, que es la base de todo lo que traemos al nacer combinado con lo que vivimos en la infancia. Primero están los factores innatos. Arthur tiene una afectación neurológica que le provoca una risa involuntaria. No se ríe porque sea feliz. Su cuerpo se ríe de forma refleja, muchas veces cuando siente dolor o ansiedad. A esto se le suman las vivencias infantiles que en su caso fueron devastadoras: desnutrición, abandono emocional y un severo maltrato físico por parte de su padrastro con la complicidad de su madre. ¿Cuál es la consecuencia de esta mezcla? Lo que en psicoanálisis llamamos un yo inestable. Hay una deficiencia en la represión primaria, es decir, Arthur no tiene las herramientas mentales saludables para sepultar y procesar los traumas. Su mente es estructuralmente susceptible y frágil. El ejemplo más claro de esto lo vemos en su madre. Ella lo obliga a ser siempre feliz y lo llama happy. Imagínense en el daño psicológico en un niño sufriendo maltrato al que se le prohíbe llorar o expresar dolor, obligándolo a reprimir su sufrimiento detrás de una sonrisa forzada. Ahí nace la semilla del Joker. Ahora damos paso a la segunda serie complementaria. Aquí es donde la fragilidad del pasado choca con la realidad del presente. Tenemos un factor disposicional. Arthur ya es un adulto con una fragilidad psíquica tremenda, pero logra mantenerse a flote gracias a 2 cosas: una fuerte medicación, toma 7 medicamentos distintos, y un mundo de fantasías como imaginar que una vecina es su novia o que un presentador de TV lo adopta como un hijo. Pero entonces el entorno colapsa y aparece el factor desencadenante. El sistema le quita la ayuda social, pierde su empleo, se queda sin medicamentos y se rompen sus pocos vínculos con el mundo. Esto nos lleva al evento crítico. Arthur va al hospital de Arkham, roba el expediente de su madre y descubre la verdad. Descubre que fue adoptado y que su madre mintió y que permitió que le encadenaran a un radiador y lo golpearan de niño. Este descubrimiento destruye la verdad que sostenía su realidad. La mentira de su madre era el único pilar que lo mantenía cuerdo. Al caer esa mentira, el yo de Arthur se desintegra por completo. Ya no hay medicación, ya no hay fantasía, ya no hay madre. Lo único que queda para protegerse del dolor absoluto es convertirse en el Joker. Mecanismos de defensa. En la película Joker podemos observar cómo Arthur Fleck utiliza distintos mecanismos de defensa para intentar protegerse del dolor y la violencia de su entorno. Sin embargo, estos mecanismos son débiles y terminaron fallando, lo que contribuye a su transformación en el Joker. Estos mecanismos son: fantasía. Arthur crea escenarios imaginarios para escapar de su realidad. Un ejemplo claro es la relación ficticia con Sophie, su vecina que en realidad nunca existió. También fantasea con ser aceptado por Murray Franklin, a quien ve como una figura paterna. Estas fantasías le dan consuelo momentáneo, pero lo alejan cada vez más de la realidad. Negación. Arthur se niega a reconocer la locura de su madre y la violencia que lo rodea. Prefiere creer que su madre es buena y protectora, aunque los hechos mostraron lo contrario. Esta negación lo mantiene en una ilusión que tarde o temprano se derrumba, generando más sufrimiento. Represión. Arthur guarda en su inconsciente recuerdos como el abuso infantil y la verdad sobre su adopción. Estos recuerdos reprimidos lo persiguen y cuando salen a la luz provocan un quiebre emocional. La presión evita que enfrente el dolor,
pero acumula tensión que finalmente explota en la violencia. En conclusión, los mecanismos de defensa de Arthur no logran sostener su equilibrio psicológico. En lugar de protegerlo, lo aíslan y lo llevan a perder contacto con la realidad. La película muestra cómo esta fragilidad emocional es la clave en su transformación, el Joker. Aparato psíquico. El psicoanálisis explica el aparato psíquico a través de tres instancias: ello, yo y superyo. En la película Joker vemos cómo estas partes funcionan de manera desequilibrada en Arthur Fleck. En el ello, son las pulsiones primitivas de agresión y deseo. En Arthur se expresan en su violencia contenida y en su necesidad de afecto y reconocimiento. Yo es la parte que debería mediar entre la realidad y las exigencias internas. En Arthur, el yo está debilitado y no logra controlar ni sus impulsos ni las presiones externas. Super yo. En lugar de ser un guía moral equilibrada, aparece como un super yo sádico y tiránico. Le impone el mandato de ser siempre feliz, castigándolo cuando no se logra. El resultado de esto es una lucha interna constante. El ello siempre presiona, el super yo castiga y el yo demasiado débil no puede sostener el equilibrio. Esta tensión lo lleva a perder contacto con la realidad y a convertirse en el Joker. Durante su infancia, Arthur fue víctima de abandono, maltrato físico y desnutrición. Además, Penny Fleck no cumplió una función materna adecuada, por lo que no lo protegió ni respondió a sus necesidades emocionales. Por el contrario, siempre lo utilizó como parte de su propio delirio, lo que aumentó su sensación de inseguridad y desamparo. Estas experiencias generan en Arthur un vacío emocional que permanece durante su vida adulta, y por eso esa necesidad constante de ser reconocido, escuchado y valorado puede entenderse como una consecuencia de esa falta de afecto y protección en la infancia. Pasamos ahora a analizar el síntoma más característico de Arthur, su risa incontrolable. Desde el psicoanálisis, esta risa no es un simple tic nervioso, sino la manifestación del retorno de lo reprimido. Todo ese dolor, abuso y sufrimiento que su madre le obligó a ocultar bajo el mandato de ser feliz, busca una vía de escape. Como Arthur no puede procesarlo mentalmente, el cuerpo se hace cargo a través de una descarga física. Aquí es donde presenciamos lo que se conoce como un acting out. El acting out ocurre cuando el lenguaje falla, cuando el sujeto no tiene palabras para expresar su angustia. El dolor se traduce directamente en una acción corporal o un impulso incontrolable. El ejemplo perfecto es la escena del metro. Arthur presencia una situación de acoso y tensión. La angustia lo desborda, se queda sin palabras y, como en una defensa desesperada del yo para no volverse loco en ese instante, estalla en esa risa dolorosa y asfixiante. Su risa es en realidad un grito de auxilio reprimido. Finalmente llegamos al punto de quiebre absoluto, la ruptura psicótica. Todo el frágil mundo de Arthur se desmorona con el descubrimiento de Narcam. Al leer su expediente se produce lo que Jacques Lacan llamaría una confrontación con lo real. Lo real es aquello que no se puede nombrar, lo traumático que carece de sentido. Arthur se topa de frente con la verdad desnuda. Su vida entera ha sido una mentira. Ante un impacto de tal magnitud, el yo claudica, ya no tiene defensas, ya no hay represión que valga. Es este vacío donde surge el mundo delirante. Al romperse el lazo con la realidad común, predomina la psicosis y se completa la transformación en el Joker. El delirio y la fantasía se convierten en su nueva forma de habitar el mundo. En el estado psicótico, la pulsión de muerte toma el control. Arthur ya no busca encajar ni sobrevivir, ahora busca destruir. Al liberarse de las normas de la realidad y del super yo, da rienda suelta al caos y a la violencia. Matar a su madre, a sus excompañeros, al presentador de televisión ya no le genera culpa, sino una liberación siniestra. Arthur Fleck ha muerto, lo que queda es el Joker. El complejo de Edipo, según Sigmund Freud, es una etapa normal del desarrollo infantil en la que el niño experimenta sentimientos de afecto y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto, mientras que puede sentir rivalidad o competencia con el progenitor de su mismo sexo. Freud consideraba que esta etapa era muy importante porque influía en la formación de la personalidad y en el desarrollo del superyo.
que es la parte de nuestra mente relacionada con las normas, los valores y la conciencia moral. En la etapa del desarrollo psicosexual, el complejo de Edipo aparece durante la etapa fálica, aproximadamente entre los 3 y los 6 años de edad. En este periodo, los niños comienzan a reconocer las diferencias entre hombres y mujeres y dirigen gran parte de su interés y afecto hacia el progenitor del sexo opuesto. Según Freud, la resolución adecuada de este conflicto permite que el niño se identifique con el progenitor de su mismo sexo, adoptando sus valores, comportamientos y normas sociales. Este proceso contribuye al desarrollo saludable de la personalidad. Este aspecto con relación a Arthur Fleck, el protagonista de la película, es algo problemático, ya que su mamá y la ausencia de una figura paterna estable pueden analizarse desde la teoría psicoanalítica. Y estas dificultades en las relaciones familiares durante la infancia pudieron influir en la construcción de su personalidad y en los conflictos emocionales que presenta en la adultez. Es decir, el complejo de Edipo es una de las teorías más conocidas de Freud para explicar el desarrollo de la personalidad. Aunque actualmente existen diferentes perspectivas sobre este tema, sigue siendo una referencia importante para comprender cómo las experiencias familiares de la infancia pueden influir en la vida emocional de una persona. Resolución del complejo Edipo. Se resuelve cuando el niño se identifica con el progenitor del mismo sexo. Esto significa que renuncia a sus deseos incestuosos y asume las normas sociales y morales. Gracias a este proceso, el superyo se fortalece y el individuo puede integrarse en la cultura y en la vida social de manera más equilibrada. Fijación y sus consecuencias. La fijación ocurre cuando la energía psíquica queda atrapada en una etapa del desarrollo. Si esa etapa no se supera adecuadamente en la adultez, pueden aparecer trastornos emocionales o mentales. Por ejemplo, una fijación en la etapa oral puede generar dependencia excesiva, mientras que una fijación en la etapa fálica puede provocar problemas de identidad sexual o conflictos de poder. En conclusión, la resolución del complejo de Edipo permite la integración social y moral, mientras que la fijación refleja un bloqueo en el desarrollo que puede traer consecuencias negativas en la vida adulta. El caso de Arthur permite comprender que su transformación no ocurre de un momento a otro. Desde el psicoanálisis, sus conductas pueden relacionarse con experiencias reprimidas, conflictos emocionales y traumas vividos en la infancia. La película nos muestra cómo la ausencia de apoyo familiar, social y psicológico puede agravar el sufrimiento de una persona. Para este análisis tomamos conceptos de Freud sobre el inconsciente, la represión y el determinismo psíquico. Esta historia nos invita a reconocer la importancia de la infancia, del acompañamiento emocional y de la atención oportuna en salud mental. Muchísimas gracias.